Cristo salva, solo Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú podrás tener paz. Solo Él te da la verdadera felicidad. Más que la imagen del Rey, que para nosotros no significa mucho porque nunca hemos vivido, nunca hemos tenido en nuestra conciencia colectiva la experiencia de un rey, más que la imagen de un rey, lo que celebramos es el poder de Dios. Un poder que Dios, que Jesús lo tiene de manera absoluta a partir de su Pascua, y que la ejerce con nosotros, no con los criterios y la modalidad del mundo, que hace mucho ruido y quiere imponer, sino a través del amor que se hace misericordia. El amor que se transparenta, que se manifiesta, que se concretiza en la transformación de la compasión. Nosotros, frente a ese poder de Dios que nos liberó del pecado y de la muerte, y que esperamos, caminamos hacia un gran encuentro donde va a instaurar definitiva y absolutamente su reino, y lo va a transformar todo de manera total, y va a ejercer definitivamente su poder, terminando la historia de la humanidad y comenzando la historia del gran día. Ese Señor que ejerce el poder a través del amor misericordioso, también lo ejerce en nuestros corazones y en nuestra historia. Es el Señor, o debería ser, el Señor de nuestra historia, el Señor de nuestras vidas y de nuestro corazón. Él ejerce su poder de amor y de libertad sobre nosotros, está en nosotros, entre nosotros, pero nos queda la gran tarea de que nosotros entremos dentro del ámbito de su poder. Dicho en otras palabras, si no se hacen como niños, decía Jesús, no entrarán en el reino de los cielos. El que no pasa por la puerta estrecha, no entrará en el reino de los cielos. Quiere decir, nuestra tarea es que para que Él ejerza su poder sobre nosotros y no que nosotros nos apoderemos del poder, emancipándonos de Él, haciendo con nuestra vida lo que se nos antoja, administrando nuestro tiempo como nosotros queremos y nada más, ocupando el espacio de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestras opciones, nuestras motivaciones, la ocupemos con otras cosas, con otros señores, sean nosotros mismos, sea alguna cosa o alguna otra persona que ocupe ese lugar. Como digo, la gran tarea del hombre es aprender a ser como niño delante de Dios, es decir, a depender de Él. Depender de Él significa que nuestra mirada sobre la vida tiene que estar clavada en tratar de interpretar y de ver qué es lo que Dios me dice en cada momento, en mi conciencia, en mi relación con los demás y en los acontecimientos de la vida y de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que Dios me dice y nos dice? Y para eso es necesario abrir los ojos de la fe y cerrar los ojos humanos, porque Dios no mira como mira el hombre. Segundo, abrir nuestros corazones a la esperanza. Y tercero, lo que dice el Evangelio. Si Él es el centro de mi historia y está enclavado en el eje,
en el núcleo, como decían en la introducción, en el núcleo de mi vida, de mi corazón, del espacio de mi corazón, de mi tiempo y de mi vida, entonces a partir de allí yo puedo amar a todos y a todo. Si esta realidad no está, entonces ese lugar lo ocupa otro y todo se desmembra y se desordena en mi vida. Se vuelve un caos porque yo tomo el poder o otro toma el poder de mi historia, de mi tiempo, de mi vida, del espacio de mi corazón. Y cuando eso sucede, entonces aparece el caos, el vacío, el sinsentido, la destrucción, la muerte. A la inversa, si Él es ese centro, yo entro en su poder por la puerta estrecha, con la actitud de niño de depender de Él, mirando con ojos de fe y abriéndome a la esperanza, y entrando en el ámbito de la caridad, que es lo que nos habla el Evangelio de hoy, entonces encontré el reino, entré en el ámbito del reino. El Evangelio nos habla de ese rey, de ese Señor que va a venir y va a ejercer su poder con un amor misericordioso y absolutamente justo y verdadero. Y nosotros, al presentarnos con Él al final de nuestra historia, personal o común, o en algunos momentos claves de nuestra historia, de nuestro peregrinar, como un preludio, un pregustar esa realidad, nos vamos a encontrar con todo lo que hemos sembrado en nuestro corazón, en nuestra historia, en nuestra relación con los demás. Y vamos a ser juzgados por aquello que está íntimamente ligado a Dios, que es nuestro criterio, la caridad. Una forma de amor específico que se olvida de sí mismo y sale al encuentro del otro necesitado, que se cruza en mi historia y que yo no miro a otro lado como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano, sino que lo veo su necesidad, no la mía, priorizo la suya, no la mía. Esta realidad de ponerme a un costado y salir al encuentro del otro en cuanto otro, se llama amor, caridad, específicamente. ¿Superación de qué? ¿Liberación de qué? Del egoísmo, de nuestro egoísmo, que es nuestro gran enemigo, de mi tiempo, de mis cosas, de mi vida, de mi mundo, de mi espacio, de lo mío, para ir al encuentro de la necesidad del otro, del preso, del hambriento, del desnudo, que no es una cuestión física solamente, sino que es algo mucho más profundo. De lo cual yo me tengo que hacer cargo, no puedo mirar a otro lado, no puedo hacer un rodeo y seguir mi camino, porque si lo hago no entré en el ámbito del poder de Dios, del reino de Dios. Seguí apoderándome del poder de mi tiempo, de mi vida y de mi espacio e hice lo que yo quise y nada más. Seguí los derroteros de mi voluntad propia, que me lleva a la destrucción y a la pérdida del amor, por lo tanto a la muerte, porque el que dejó de amar está muerto. Vengan benditos de mi Padre, dice el Evangelio, y hay una clave para ser bendito, una clave fundamental de esa caridad, que es uno lo hace por el hermano, o mejor dicho, lo hace por Jesús en el hermano. Y acá entra la identidad del bautismo. Dios que vive en mí y Dios que vive en Él, a pesar y a través de todas aquellas cosas que nosotros siempre ponemos adelante cuando tenemos que asumir el gran desafío del amor, de dejarnos a un costado y salir al encuentro del otro con un amor gratuito, por el otro y para el otro. Todas esas miradas que nosotros tenemos, los defectos del prójimo, las excusas que con gran facilidad y mucha sutileza e inteligencia encontramos para poner adelante, todas esas miradas, más allá de todo eso, el verdadero amor
clava la mirada en la necesidad del hermano y en un Jesús presente en él. Por eso es una sorpresa, tanto para los que vivieron o no vivieron la caridad. ¿Cuándo te vimos desnudo, preso, enfermo? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Es decir, no vamos a ver el rostro de Jesús dibujado, no sé, idílicamente. Vamos a ver un rostro de un sufrido, de un necesitado, con sus virtudes y defectos, más con sus defectos, porque el dolor hace brotar lo mejor y lo peor de nosotros. Y vamos a tener que tener esa capacidad de caridad que va más allá de la forma, de la molestia, de todas, como digo, de todas aquellas cosas que nosotros ponemos adelante en nuestra mirada. Jesús, cuando miró a la humanidad y nos amó más allá y a través de todas nuestras miserias, clavando sus ojos en nosotros. Lo hizo por y para y solo para nosotros, y nada más. Y nos amó así, hasta el extremo de dar su propia vida. Él lo dio todo y nos pide todo. El que ama es verdaderamente feliz a pesar y a través de las dificultades y de los dolores de la vida. La caridad es una forma de amor que brota de ese Dios que está en el centro de mi propia historia, que es mi Rey, de quien dependo y en quien tengo clavado mis ojos, buscándolo en mi corazón, en los hermanos y en la vida. Desde allí tenemos que aprender en el proceso de la vida hacia el gran encuentro a amar como Él nos ama. Solo Cristo salva, solo Él te ama, solo en Él tú podrás tener paz. Solo Él te da la verdadera felicidad, pues Cristo es la única verdad. Él quiere ser el Rey de tu vida. Él quiere habitar en tu corazón. Él es quien te ama. Él es quien te ama. Él es quien te ama de verdad.